Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Irán Isabela Valderas Salas y hoy te vengo a explicar sobre qué es la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el abuso de poder o fuerza que se utiliza para la otra persona para imponer algo. Es decir, se puede manifestar a través de comportamientos que involucran tanto las acciones de fuerza física y gestuales, además la inacción y el silencio. Esto se hace para despreciar a la otra persona. Este concepto se puede representar de diferentes modos, es decir, se puede manifestar o se puede dar a entender con otras palabras al uso de violencia en diferentes culturas. Como hemos cambiado generación tras generación y año tras año, la violencia se puede representar de diferentes maneras, es decir, inicia desde la ética hasta lo moral. ¿Conoces los diferentes tipos de violencia? Y si no, yo te los voy a explicar. Estos tipos de violencia son las formas o representaciones en las que se da la violencia tanto en la sociedad como en la escuela, como en el hogar y como entre la misma familia. Empezamos con el primero. Y el primero de ellos es la violencia física. Estos son los daños que no se ven, es decir, por ejemplo, que no dejan huellas. Y unos ejemplos de eso es cuando te estiran el pelo o cuando te arrojan la comida en la cara. Es decir, esto se manifiesta de varios modos y continúa como castigos corporales, permanencia forzada y en lugares encerrados o inmovilizados. Es decir, cuando te llevan a encerrar en lugares y te aventan la comida o te pueden aventar algo, pero sin lastimarte ni dejarte huella. El segundo tipo de violencia que les vamos a explicar ahora es la violencia psicológica. Esto puede causar daños tanto psicológicos como emocionales, es decir, puede causar traumas y el punto máximo es acudir con un psicólogo para que pueda entender todos tus traumas que sufriste mediante un acoso o una violación. En este tipo de violencia comienza con algo sutil que después va creciendo hasta prolongarse a lo largo del tiempo. El tercer tipo de violencia es la violencia sexual. Aquí la mayormente casos son cometidos por hombres y las afectadas son las mujeres. Es decir, en este tipo de violencia los agresores son hombres y abarca desde comentarios hasta insinuaciones, incluso sufren pequeños golpes o incluso mayores. Y aquí se hace uso de la fuerza física y también puede abarcar a la violencia psicológica. Seguimos con el siguiente tipo de violencia y este es la violencia infantil. Estos son ocasionados por los familiares o por los mismos papás hacia los niños, es decir, que lo menosprecian su trabajo, menosprecian lo que hacen en la escuela, incluso también puede llegar la violencia física y los golpes. Seguimos con la violencia económica o patrimonial. Esto se debe que es una de las formas de violencia que afecta a los poseedores de una vivienda, de un terreno, que de repente ya no está inscrito en la lista de donde se pertenece, es decir, puede pertenecer tanto a una organización gubernamental o de que se lo den a otras personas, pero a esas personas que se lo dieron a los habitantes ya no son los dueños, sino pasan a otros y entonces llegan los problemas, y es decir, que los despojan con violencia y con fuerza. Continuamos con la violencia simbólica. Esta violencia se vive muy seguido en la actualidad, es decir, se vive en el presente. ¿Por qué? Porque son los estereotipos que pone la gente hacia las mujeres, incluso a los hombres, por ejemplo, que el color de rosa siempre ha sido de mujer, que el color azul siempre ha sido de hombre, y no es así. Ahorita ya estamos en una actualidad muy adelantada, muy presentada, en donde los colores pues lo pueden usar ambos. Ahora seguimos con las diferentes modalidades de la violencia. Los tipos de violencia se pueden manifestar en diversos modos. Uno de ellos es la doméstica o familiar. Esto es el uso de poder o la fuerza hacia los mismos habitantes de la familia, o sea, la esposa, el ama de la casa. Seguimos con la institucional. Esto su mismo nombre lo dice, que es el abuso de poder durante los gobiernos para las mismas instituciones. Seguimos
con la laboral. Y este se refiere a toda acción y también el abuso de poder hacia un empleado para explotarlo en sus horas laborales y no recibir una paga exacta. Seguimos con la violencia obstétrica. Esto se ve mucho en los hospitales, es decir, al momento de que las mujeres van en el parto, que puede llegar a ocasionar lesiones tanto en ella como en su bebé y los médicos no se pueden hacer responsables. Ahora seguimos con 3 grupos en donde se clasifica la violencia. El primero de ellos es la interpersonal. Aquí abarca la violencia familiar, doméstica, de pareja y hacia los adultos mayores, así como la violencia hacia menores y personas que son encarceladas injustamente. El segundo grupo es la autoinfligida. Se refiere al comportamiento suicida y las autolesiones, debido a la violencia psicológica. El último grupo, que es el tercero, es la colectiva, y en ella se encuentra la violencia política, social y económica. Existen 2 factores que son causantes de la violencia, cuyos son la violencia activa y la otra reactiva. Ahora, a continuación, les voy a explicar la diferencia que existen entre los 2 tipos de violencia que la causan. En el primero, que es la violencia activa, la causa de los factores es por la dominación, es decir, el abuso de poder que ejerce la persona hacia su víctima para salir enorgullecido, entre comillas, de lo que acaba de hacer. El segundo de ellos, que es la violencia reactiva, es lo que causa la violencia, es decir, ¿cómo lo explico? Ok. Si te daña emocionalmente, psicológicamente, los golpes, las agresiones y la violencia física, eso es lo que es la reactiva, es decir, es la reacción de lo que después te causa la violencia. También existe el violómetro. Esto es un instrumento que te ayuda si estás sufriendo de violencia o si no has presentado como tal la violencia en ti, te ayuda a medir lo que estás presentando. Es decir, es un medidor con diferentes colores en diferentes situaciones para que puedas prevenir algo más. La violencia no solamente es conductual, sino también en la mayoría de las veces es estructural. Esto quiere decir que ocurre más a menudo, pero no es tan grave como la conductual. Hay 3 formas de violencia. La primera de ellas es la violencia directa, es decir, todos los tipos de violencia entran aquí con sus causas y efectos y factores que te pueden ocasionar a ti y sus acciones, es decir, los resultados. Por ejemplo, si puedes consultar, si puedes ir a un psicólogo, si te causó daños emocionales. La segunda de ellas es la violencia estructural. Esto es tanto la pobreza como la privación de los recursos básicos, es decir, cuando te prohíben todos tus derechos y te prohíben entrar a un lugar por discriminación. Y por último tenemos la violencia cultural. Como su nombre lo dice, es toda la discriminación que sufren las personas por su etnia, por su raza y por su sexo. Y muchísimas gracias, por mi parte es todo, espero te haya gustado el video. Sí, ya aquí ya voy llegando a la escuela, nada más que ahorita ya te hablo, pero sí. Ay, tenga cuidado, señorita. Disculpe. Tenga cuidado, me aventó. ¿Yo? Sí. Pero en ningún momento ya la aventé. Claro que sí. Pasó y me aventó por ir hablando por teléfono. Ay, disculpe, no lo vuelvo a hacer. Pues por favor tenga más cuidado. Ay, está bien. Ni quien le haga caso.